Saludos cordiales, estimado docente y compañeros presentes. Nuestro equipo tiene el agrado de presentar un ensayo basado en el cuento El Vencedor sobre una problemática de gran relevancia social, el machismo como una falsa masculinidad, fenómeno que continúa influyendo en las relaciones humanas y en la construcción de la identidad masculina. Para iniciar quisiera compartir la siguiente reflexión de Gloria Steinem. Los hombres que mejor comprenden la igualdad son aquellos que reconocen que ellos también han sido limitados por estereotipos de género. The men who best understand equality are those who recognize that they too have been limited by gender stereotypes. Gloria Steinem. El título de nuestro ensayo es El Vencedor, el autor César Vallejo. Género, cuento. Este fue escrito en 1935 y 1936. La historia es narrada por un narrador testigo, un compañero de escuela que observa los hechos. Los personajes principales son Juncos, un niño humilde, y Cancio, un niño de familia acomodada, quienes protagonizan una pelea. Este cuento aborda la violencia escolar. Además muestra cómo las diferencias sociales influyen en la forma en que los personajes son vistos por los demás. Aunque Junco resulta ganador, termina llorando, lo que nos lleva a reflexionar sobre si la violencia realmente convierte a alguien en un vencedor y cuál es el verdadero significado de la victoria. Ahora vamos con 5 datos poco conocidos de César Vallejo. Primer dato: antes de dedicarse por completo a la literatura, ejerció como juez de la paz en un distrito de Trujillo, algo que pocas veces se menciona en sus biografías. Segundo dato: cuando Vallejo era joven trabajó en una mina llamada Quirubilca, en La Libertad, y ahí conoció las cercas poco conocidos de César Vallejo. Antes de dedicarse por completo a la literatura, ejerció como juez de la paz en un distrito de Trujillo, algo que se menciona pocas veces en su biografía. Segundo dato: cuando Vallejo era joven, trabajó como empleado en la mina de Quirubilca, en La Libertad, y ahí conoció de cerca las duras condiciones que atravesaban los trabajadores. Tercer dato: muchos años después de su muerte, en el año 2007, el Poder Judicial de Perú reivindicó su memoria, haciendo oficial que el proceso que lo llevó a prisión fue injusto. Cuarto dato: escribió decenas de cartas que muestran un Vallejo muy diferente al poeta solemne. En ellas habla de problemas económicos, enfermedades, preocupaciones familiares e incluso hace bromas con amigos. Estas cartas permiten conocer un lado mucho más cotidiano y humano del escritor. Quinto dato: en una entrevista dijo que la precisión era su mayor obsesión. El escritor afirmó: "La precisión me interesa hasta la obsesión", una frase poco conocida que refleja su exigencia como escritor. Aprender a fondo El Vencedor es importante trasladarnos a la época en la que César Vallejo escribió este cuento, que fue entre 1935 y 1936. En este periodo, en el Perú y en el mundo se vivía un contexto de profundas tensiones sociales y económicas. En el aspecto social y económico, el país arrastraba las secuelas de la Gran Depresión de 1929 y se vivía una marcada brecha de clases. Esto se reflejaba claramente en las escuelas, donde convivían niños de familias acomodadas y niños de sectores humildes, evidenciando una fuerte desigualdad y discriminación institucionalizada. En el ámbito político y cultural se vivía bajo regímenes autoritarios y un ambiente de constante conflicto. La sociedad de los años 30 estaba fuertemente influenciada por el machismo y una cultura donde la hombría y el estatus se validaron a través de la fuerza física y la dominación. César Vallejo utiliza la escuela como microcosmos para mostrarnos cómo estas tensiones políticas, la violencia estructural y las diferencias socioeconómicas de la época moldeaban e impactaban directamente en la infancia, convirtiendo el patio del colegio en un escenario donde se normalizaba la agresión y la hostilidad como mecanismos de supervivencia y validación social. Esta problemática expone cómo el entorno de los años 30 obligaba a las personas a someterse a jerarquías crueles, donde la presión del grupo transformaba un conflicto particular en un espectáculo de entretenimiento y donde todo sufrimiento humano se quedaba relegado y silenciado bajo la justificación de una falsa masculinidad arraigada. Ahora vamos con 3 breves situaciones de la obra. La pelea entre Juncos y Cancio. Desde el inicio del cuento, Juncos y Cancio sienten la necesidad de demostrar quién es el más fuerte. La discusión termina convirtiéndose en una pelea. Ninguno quiere ceder porque considera que retirarse sería una muestra de debilidad. Esta escena evidencia cómo la violencia es vista como una forma de obtener respeto y reconocimiento, reflejando una falsa idea de masculinidad basada en la fuerza y el dominio. Segundo momento: la reacción de sus compañeros durante el enfrentamiento. Mientras los dos niños pelean, sus compañeros forman un círculo alrededor de ellos, y así pueden ver la pelea con emoción.
En lugar de intervenir para detener la pelea, los compañeros los animan a continuar y esperar que uno de ellos resulte vencedor. La presión del grupo hace que ambos sigan luchando para no ser considerados débiles, mostrando cómo en el colegio también pueden ser machistas y violentos. El triunfo y la humillación después de la pelea. Cuando la pelea termina, Junko, quien logra imponerse, es reconocido como el vencedor y recibe la admiración de sus compañeros, mientras que el derrotado queda avergonzado. La victoria no representa un verdadero logro, sino la aceptación de una idea equivocada de masculinidad, donde el valor de una persona depende de la capacidad para dominar a los demás. Esta escena muestra cómo el reconocimiento social se construye con la agresión y no sobre valores como el respeto, la empatía o el diálogo. Ahora vamos a hablar sobre la problemática del cuento El Vencedor relacionada con el ODS 10 y el ODS 16. Se relaciona con el ODS 10 porque muestra cómo algunas personas usan su poder para dominar o humillar a otras, generando situaciones de injusticia y falta de igualdad. También se vincula con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ya que la violencia, el abuso y los conflictos impiden una convivencia pacífica y respetuosa. A través de los personajes y sus acciones, el cuento nos hace reflexionar sobre las consecuencias de actuar con agresividad y superioridad. En lugar de imponer fuerza o miedo, se debe promover el respeto, el diálogo y la igualdad entre las personas. Por eso, el cuento El Vencedor nos enseña que una sociedad más justa se construye rechazando la violencia y resolviendo los conflictos de manera pacífica y responsable. Como estudiante universitario. Como estudiantes universitarios propondríamos hacer una micro campaña y una campaña para recolectar algunos fondos. Así estos fondos serían para la campaña que se realizaríamos en la Universidad de César Vallejo en los Cerros Olivos. Vamos a implementar algunos afiches, algunos modelos artísticos que digan no a discriminación, que se detenga la falsa masculinidad, diciendo como que el hombre no puede llorar, no puede expresar sus sentimientos. Si queremos fomentar una sociedad más justa, más clara, viendo un sistema de justicia pública y social más enriquecida a partir de algunas de nuestras propuestas que propondríamos en esta campaña. Lo siguiente sería que queremos promover las ODS 16 y 10. La 10 es desigualdad de género y la 16 es la paz y la justicia. Diciendo lo siguiente, nuestro grupo quiere asumir un rol muy importante con docentes y estudiantes. Frente a la problemática presentada en El Vencedor, consideramos que es posible construir una sociedad más justa y pacífica a través de acciones concretas. En primer lugar, es fundamental promover desde la educación programas que fomenten la igualdad de género, el respeto y la resolución pacífica de conflictos desde edades tempranas. Asimismo, es importante crear espacios de conflictos donde niños, jóvenes y adultos puedan cuestionar los estereotipos de masculinidad que asocian la fuerza o la violencia con el valor de una persona. Finalmente, el trabajo en conjunto entre las instituciones educativas es muy importante, junto con las familias y la comunidad. Esto permitirá prevenir la violencia, fortalecer la empatía y, sobre todo, promover una cultura de paz. De esta manera contribuiremos de igual manera al cumplimiento del ODS 10 y del ODS 16, construyendo una sociedad más inclusiva, respetuosa y libre de discriminación. El vencedor nos demuestra que la verdadera victoria no consiste en imponerse sobre los demás, mediante la fuerza, sino en actuar con respeto, empatía y humanidad. A través de esta historia, César Vallejo nos invita a cuestionar una idea de masculinidad basada en violencia, orgullo y la necesidad de mostrar superioridad. Asimismo, esta reflexión se relaciona directamente con el Objetivo de Desarrollo 10, reducción de las desigualdades, promover una sociedad donde todas las personas sean tratadas con igualdad.
Del mismo modo se vincula con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Como estudiantes universitarios, comprendemos que el cambio comprenda en nuestras acciones cotidianas, promover el respeto, la igualdad, la empatía, contribuir al cumplimiento de estos objetivos y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencia. Esperamos que este ensayo y nuestro audiovisual no solo haya permitido comprender el profundo mensaje de César Vallejo, sino que también hayan despertado una reflexión sobre la importancia de rechazar los estereotipos como falsa masculinidad y asumir el compromiso de ser agentes de cambio a favor de una convivencia basada en la igualdad, paz y justicia. Porque el verdadero vencedor no es quien derrota a otro, sino quien vence la violencia, la discriminación y los prejuicios para construir un futuro mejor para todos. Muchas gracias por su atención.